Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien junto a sus familias. Bueno, hoy vamos a ver un tema, ¿cierto?, que tiene que ver con los reyes, cómo ellos gobernaban en Europa en el siglo XVI. Ya, el tema es el Estado moderno y absolutista. Y para eso vamos a conocer el objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje es caracterizar el Estado moderno. Los indicadores explican algunos factores que permitieron el surgimiento de monarquías nacionales en la Edad Moderna, comparan diversas formas de organización estableciendo elementos de continuidad y cambio, y la habilidad que desarrollaremos en esta clase es analizar fuentes y pensamiento crítico. Bueno, niños, para poder explicar el surgimiento de los estados modernos es necesario que retrocedamos unos cuantos siglos atrás, a la Edad Media. En la Edad Media los reyes participaban en innumerables batallas y los acompañaban sus vasallos. Ya, al regresar al reino, después de la guerra, no tenía cómo pagarle a estos vasallos y les entregaba tierras en retribución a los servicios prestados. Este es un feudo, ¿ya? A muchos vasallos les entregó varios feudos. De esta manera, en Europa se comienza a configurar una nueva forma de organización política, social y económica. ¿Y en qué consiste el feudo? El feudo se basa en una economía autárquica. ¿Qué quiere decir? Una economía de autosuficiencia. Ellos mismos producían sus propios productos. Además, la sociedad se va a organizar en estamentos. ¿Y qué quiere decir? Que se organizaba en base a su origen, a su condición económica. Y en el ámbito político, el señor feudal es el que va a tener mucho más poder al interior del feudo. El rey seguía siendo rey del reino, pero sin embargo, aquí en el feudo tenía mucho más poder el señor feudal. Ya. ¿Por qué la población comienza a vivir aquí en el feudo? Porque recuerden que las ciudades eran inseguras por las invasiones de los pueblos germanos y las personas comienzan a irse poco a poco al campo. Ya. ¿Y quién tenía mayor poder durante el periodo medieval y por qué? El que tenía mayor poder, como lo dijimos, era el señor feudal, porque obviamente las personas se sentían mucho más protegidas con él. ¿Y qué había sucedido con el poder de los reyes? No quiere decir que los reyes no estaban, sí estaban, pero sin embargo el poder de los reyes se había descentralizado, pasando a manos de los señores feudales, ¿ya? Sin embargo, a fines del siglo XV, esto va a cambiar, porque todo el poder que estaba dividido en los feudos comienza a concentrarse en los reyes. Poco a poco ellos comienzan a someter a su dominio a los territorios y de esa manera, ¿cierto?, los señores feudales van a ir perdiendo el poder, ¿ya? Y la administración va a pasar a los reyes. De esta manera, durante la Edad Media, la organización política se basaba en el feudalismo. Sin embargo, esto cambia porque ahora el rey es el que va a tener el poder. ¿Qué factores permitieron el surgimiento de los estados modernos? Bueno, hay muchos factores, pero nos vamos a concentrar en estos tres factores. El aumento del poder de los reyes a fines de la Edad Media. ¿Por qué aumentó este poder? Porque recuerden que a fines del siglo XV, los reyes poco a poco comenzaron un proceso de unificación territorial, es decir, a someter a su dominio a los territorios de los señores feudales. ¿Y por qué pasó esto? Porque muchos señores feudales participaron en las cruzadas, que son guerras santas, que se realizaron, ¿cierto?, en Asia Menor, donde muchos de estos señores feudales murieron y las tierras pasaron a manos del rey. A esto también, ¿cierto?, ayudó que muchos señores feudales tuvieron conflictos entre ellos, muchas guerras, lo que permitió que fuera aprovechado por el rey para tomar los territorios bajo su control. Ya. Las alianzas con la burguesía. La burguesía son los comerciantes que existían, ¿cierto?, en la Edad Moderna. Recuerden que en la Edad Media no había muchos comerciantes, porque prácticamente no existía la burguesía, porque no había mucho intercambio comercial. En cambio, en la Edad Moderna sí. La burguesía comienza a ser un grupo social muy importante porque comienza a amasar grandes fortunas, que a los reyes les va a interesar, porque incluso los reyes le van a pedir préstamos a la burguesía para poder construir sus castillos, sus palacios, o también, ¿cierto?, solventar las batallas que ellos tenían con otros reinos. La tercera sería el dominio y control de los territorios. Recuerden, niños, que a partir del siglo XV, ¿cierto?, la justicia y administración pasaron poco a poco a estar bajo el control de la monarquía y con ello pudieron cobrar ciertos impuestos y los reyes poco a poco iban aumentando su riqueza, que era lo que más les importaba.
Bueno, niños, hemos visto cómo se origina este Estado moderno. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos más importantes, ¿cierto?, de este Estado moderno. El primer elemento es el territorio. Ya, este territorio es muy importante porque aquí habita esta población, ¿ya? Además, el tercer elemento es el poder que se ejerce sobre esta población, ¿ya? ¿A qué se refiere el territorio? Bueno, el territorio se refiere a que existe una capital, un centro administrativo, donde por lo general se encuentra el rey, ¿cierto?, y que es muy importante para poder administrar, ¿cierto?, este territorio y también a la población. También tiene fronteras claramente delimitadas y que es cuidada, ¿cierto?, por un ejército profesional y donde el rey extiende su poder, ¿ya? Además, la población es muy importante porque esta población está unificada mediante la imposición de una lengua, una religión y diversas tradiciones, ¿ya?, que es impuesta por el rey. Además, el poder, que es el tercer elemento, es muy importante porque se refiere a la soberanía sobre el territorio, ¿ya? Existe una soberanía exterior y una soberanía interior. En la soberanía exterior, el Estado era independiente y no reconocía ningún poder exterior, ¿ya? En la soberanía interior se refiere a que el Estado tenía la capacidad de mantener diversas fuerzas armadas, recaudar impuestos, legislar y ejecutar leyes y también administrar justicia. Por tanto, ¿cierto?, esto le permitía tener un mayor control en el territorio al rey a través de la soberanía. Los estados europeos en el siglo XV. Aquí podemos observar el mapa de Europa y podemos, ¿cierto?, apreciar los diferentes reinos que nosotros estamos viendo ahora en las presentaciones, que es el reino de España, de Francia, también de Inglaterra. Y también podemos observar otros reinos de Noruega, de Suecia, el Principado de Lituania, ¿cierto?, el Sacro Imperio Germánico, Polonia, Hungría. Si nos damos cuenta, niños, nosotros, y comparamos este mapa con un mapa de la actualidad, nos daremos cuenta que algunos reinos mantienen, ¿cierto?, sus fronteras similares a los países que se encuentran en la actualidad, por ejemplo, Francia, Inglaterra, España, ¿ya? Sin embargo, aquí en la zona centro de Europa hay varios territorios que ya no existen y se han configurado en nuevos países. Por ejemplo, aquí el Sacro Imperio Romano, aquí aparece Alemania, Eslovaquia, Hungría, ¿cierto?, Rumania, Serbia. Aquí donde está Polonia, Polonia sigue existiendo como país. Sin embargo, es mucho más pequeño. Aquí el Principado de Lituania pasa, ¿cierto?, a llamarse Estonia, Letonia y Lituania, y muy pequeñito, ¿ya? De esa manera, muchos territorios desaparecen, configurando los nuevos países en la actualidad. Bueno, niños, ahora vamos a explicar cómo algunos de estos estados modernos fueron transitando hacia una administración de poder absoluto, es decir, una monarquía absoluta, y es el caso de Francia y España. Además, esta forma de gobierno, monarquía absoluta, predominó en Europa hasta el siglo XVIII. Aquí podemos observar, ¿cierto?, al monarca, el rey, ya quien gobernaba a su pueblo, que eran sus súbditos. Los súbditos solamente tenían que obedecer, ellos no tenían ningún tipo de derecho. ¿Y cómo gobernaba? Con un poder ilimitado, que era, ¿cierto?, sin ningún tipo de restricciones. Además, él heredaba el poder a uno de sus familiares, por lo general a su hijo. También el poder era vitalicio, es decir, gobernaba hasta que estuviera viejito, a menos que abdicara, que le entregara en vida el poder a uno de sus hijos o familiares. Además, las funciones que cumplía: promulgaba leyes, dictaminaba justicia, establecía y cobraba impuestos, y nombraba y también destituía a funcionarios, ¿cierto?, que trabajaban para él. Además, dirigía el ejército y la diplomacia, es decir, las relaciones con otros reinos. Y solo él podía convocar asambleas, que quiere decir reuniones donde, ¿cierto?, discutían diversos problemas las personas del reino. Uno de los más emblemáticos reyes absolutistas fue Luis XIV, y a él se le atribuye la siguiente frase: el Estado soy yo. ¿Qué querría decir Luis XIV con esa frase? Quiere decir que en él se concentran todos los poderes y todas las actividades administrativas y gubernamentales. Por tanto, era un poder total, absoluto.
Bueno, niños, para poder resumir lo que estábamos, ¿cierto?, viendo anteriormente. En el rey se concentran los tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué ejecutivo? Porque él administra el poder y maneja la burocracia, es decir, a todas las personas que trabajaban para él, ya sea el que cobraba los impuestos, el que fiscalizaba. Además, él estaba a cargo, ¿cierto?, del poder legislativo, es decir, él podía hacer las leyes, desechar las leyes, porque él, ¿cierto?, era amo y señor en su reino. Además, el poder judicial, ¿cierto?, también lo tenía concentrado en él, porque participaba en la defensa de acusados en tribunales. Un ejemplo: si uno de sus amigos estaba siendo juzgado y se sabía que era culpable, él perfectamente podía decir: él es inocente, y su amigo quedaba libre, porque los tres poderes estaban concentrados en su persona. ¿En Chile sucede eso, niños? ¿Los tres poderes están en una sola persona o en un órgano? No, ¿cierto? Los poderes en Chile están separados. El poder ejecutivo está a cargo del presidente de la República, quien tiene la función de nombrar. Algunas de las funciones son nombrar a sus ministros, también nombrar al intendente, ¿cierto? También puede proponer leyes, pero en determinadas materias. Además, el poder legislativo está a cargo del Congreso, de los diputados y senadores, quienes proponen leyes y también modifican leyes, ¿ya? Además, el poder judicial está a cargo de los tribunales de justicia, que imparten justicia, obviamente, ¿cierto?, sin tener que preguntarle al poder legislativo ni al poder ejecutivo. Por tanto, existe autonomía en cada uno de estos poderes, y esto es muy importante porque permite que no exista un abuso de poder, lo cual es muy importante en una república democrática, a diferencia de lo que ocurría, ¿cierto?, en una monarquía absoluta en la Edad Moderna. Vamos a conocer ahora la sociedad en la Edad Media, es decir, cómo se organizaba la sociedad, cómo estaba conformada. Se llama sociedad estamental. ¿Y por qué se llama sociedad estamental? Porque se organizaba considerando el origen de las personas, es decir, su condición económica. Estaba conformada por la nobleza, el clero, que eran las personas de la iglesia, también, ¿cierto?, y el pueblo. Y aquí dentro del pueblo estaba la burguesía. Recuerden que ellos eran muy cercanos, ¿cierto?, a los reyes en esa época. Ellos eran los comerciantes. En la Edad Media, este grupo social no estaba. ¿Por qué? Porque no había mucho intercambio comercial. Sin embargo, aquí en la Edad Moderna, este grupo, ¿cierto?, va a adquirir mucha importancia debido a la riqueza, ¿cierto?, que ha ido acumulando. Además, también estaba dividida, ¿cierto?, en estamentos privilegiados y estamentos no privilegiados. Los privilegiados eran los que no pagaban impuestos, y los sectores, ¿cierto?, no privilegiados eran los que pagaban los impuestos. Aquí, niños, en la Edad Moderna podemos destacar los principales monarcas absolutos: Luis XIII y Luis XIV de Francia. Y aquí en la parte inferior, Carlos I y Felipe II de España. Estos cuatro reyes se destacaron como monarcas absolutos. Sin embargo, el máximo exponente de la monarquía absoluta se considera, ¿cierto?, a Luis XIV. Pero debemos destacar el reinado de Luis XIII, ya que en él se consolida el absolutismo realmente, ya que se inicia, ¿cierto?, la colonización de Guinea, de Guyana Francesa y las Antillas. ¿Ya? Aquí, en la parte inferior, Carlos I de España es el primer rey, ¿cierto?, de la dinastía de los Habsburgo, y abdica a favor de su hijo en 1556, de su hijo Felipe II, quien, ¿cierto?, modernizó la administración de su padre y también luchó contra los turcos. Bueno, niños, dentro de las monarquías absolutas también podemos destacar a una mujer, la reina Elizabeth I de Inglaterra. ¿Por qué se destacó esta monarca? Porque ella gobernó en el siglo XVI por 44 años, bastantes años, ¿cierto? Fue la última gobernante de la dinastía de los Tudor, ya que no dejó herederos porque nunca se casó ni tampoco tuvo hijos. Podría haberse casado con Felipe II de España, el monarca que vimos en la presentación anterior. Sin embargo, ella rechazó cuando él le propuso matrimonio, porque ella decía que su esposo era Inglaterra, la corona, ¿cierto?, y sus hijos eran los súbditos de Inglaterra.
Como se pudieron dar cuenta, niños, existieron muchos monarcas absolutos en Europa. Algunos se destacaron más que otros. Sin embargo, la monarquía no existe un solo tipo de monarquía, existen dos: la monarquía absoluta y la monarquía parlamentaria. ¿En qué consiste la monarquía absoluta? Es cuando el rey reúne en sí todo el poder del Estado, es decir, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. No hay ningún tipo de limitaciones en su ejercicio. Es decir, él puede hacer y deshacer al interior de su reino, porque es amo y señor, ¿cierto? Ahí. Además, no existe una constitución. Ustedes saben, ¿cierto?, que una constitución es la máxima ley de una república, donde establecen derechos y deberes. Y aquí obviamente, cierto, los súbditos no tenían ningún tipo de derecho, más que nada tenían deberes que cumplir, por tanto no existía una constitución. Y aquí se destacan en la monarquía absoluta, cierto, los reinos de España y Francia. En la monarquía parlamentaria se destaca el reino de Inglaterra. Ellos fueron una monarquía parlamentaria. ¿En qué consiste? El rey gobierna, pero de acuerdo con las leyes emanadas del Parlamento. Existe una constitución, pero no es estricta. Es decir, aquí el rey no puede hacer lo que él quiera. Para poder, por ejemplo, subir los impuestos, él tiene que consultarle al Parlamento y posteriormente el Parlamento le da una respuesta. Es decir, aquí el rey no tiene la autonomía de poder decidir por sí mismo, sino que tiene que consultarle al Parlamento. Además, existe la Constitución, existe una ley, pero sin embargo no siempre se cumple. En Europa, niños, en el siglo XVI y XVIII se implementan una serie de principios económicos que buscaban aumentar la riqueza del reino. A esto se le llamó mercantilismo. ¿Y en qué consiste el mercantilismo? En atesorar metales preciosos, es decir, principalmente el oro y la plata. Además, buscar una balanza, cierto, comercial favorable o positiva. ¿Qué quiere decir esto? Exportar mucho más productos de los que yo compraba del extranjero. ¿Y cómo yo iba, cierto, tener esta balanza comercial favorable? A través de barreras aduaneras, es decir, a los productos que iban a ingresar al reino, a la nación, yo les iba a cobrar mucho más impuestos, ¿ya? Además, yo iba a estimular la expansión marítima, es decir, el comercio con otras regiones, con otros continentes. Además, iba a incentivar a las manufacturas del Estado, es decir, yo iba a producir los productos al interior del reino para que los súbditos pudieran comprarla y también pudiera vender a otros territorios. Además, el Estado se configuraba en un Estado regulador centralizado, ¿cierto? En este caso por el monarca absoluto. ¿Y para qué yo iba a realizar todo esto, cierto? Para poder reforzar el poder de los Estados. Por tanto, el mercantilismo buscaba, ¿cierto?, garantizar la grandeza y riqueza de los Estados. Ese era el objetivo del mercantilismo. Para resumir, hoy hemos conocido el surgimiento de los estados modernos en Europa, sus principales elementos y los monarcas más representativos. Además, también, cierto, pudimos diferenciar los tipos de monarquía que existieron y el modelo económico que implementaron en sus territorios. Ahora, para finalizar, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Una vez que hayas leído y escuchado el PPT, copia y escribe en el cuaderno el siguiente cuadro comparativo y luego lo envías al correo que aquí aparece. Ya. Este cuadro comparativo, ¿cierto?, vas a tener que realizarlo considerando estas preguntas. Y para eso vas a tener que también, ¿cierto?, considerar las diversas edades que aquí aparecen: Edad Media, Moderna y Contemporánea, que sería Chile en la actualidad. Y aquí hay un ejemplo. ¿Quién ejerce el máximo poder? En la Edad Media, ¿quién lo ejercía? El señor feudal, ¿cierto? En la Edad Moderna, el rey, ¿cierto?, concentraba todos los poderes en su persona. Y en la actualidad, en Chile, ¿quién ejerce el poder? El poder está, ¿cierto?, dividido en tres: poder ejecutivo, legislativo y judicial. De esta manera vas completando los cuadros. Ya, espero que te vaya muy bien y nos vemos en la próxima clase.